El jinete. Historia basada en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde hace 50 años que mi familia vive en un área de montes y cerros en la frontera de Ecuador y Colombia. Mi abuela fue de las primeras en llegar y ella me contó la mayoría de las historias de cosas extrañas que suceden y han sucedido a lo largo de su vida. Ella, a pesar de haber sido una mujer longeva, la recuerdo con mucha lucidez para recordar detalles, personas y lugares. Sobre todo de los lugares donde se desarrollan estas situaciones a las cuales llamaría paranormales. Era una mujer muy inteligente y una enciclopedia viviente. Lo anterior es para que de algún modo sepan que aquellas historias surgidas de su mente, y que tal vez pudieran parecer inverosímiles, fueron para ella una absoluta verdad. Una de las historias que ella me contó fue para mí una enseñanza y una de las cosas que más recuerdo, probablemente por eventos posteriores que me sucedieron. Cierta tarde había llegado del colegio a su casita, una pequeña construcción hecha de madera con techos de lámina que tenía mucha calidez. Como siempre que llegaba, al verla la encontraba en la cocina preparando la comida y en esa ocasión no fue la excepción. Al entrar por la puerta mosquitera de la cocina la vi sentada y agachada. Estaba intentando limpiar un arroz mientras que una olla llena de agua estaba hirviendo, arrojando vapor e inundando el ambiente de un aroma a laurel que me invadió los sentidos. Luego de servirme un vaso de agua me acerqué a ella y sin dudarle le lancé una pregunta. Abuela, de entre todas esas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido la más aterradora? Ella, sin dejar de limpiar el arroz, jaló un banco y me dijo que me sentara en él. Sin decir nada, tan solo me senté y me preparé para escuchar su relato. Hay una historia que no me gusta contar porque resulta muy dolorosa para mí. Pero además de ello fue una cosa muy espeluznante y horrible porque fui testigo de esa situación. En aquel entonces yo tenía un compadre que era padrino de bautizo de una de tus tías. Éramos muy cercanos y nos llevábamos bien con él y la comadre. En ciertas ocasiones la comadre venía a visitarnos a mí y a tu abuelo. Al igual que nosotros íbamos manteniendo así una gran amistad con esta familia. Los compadres tenían 2 hijos ya grandes, Daniel de 20 y Carlos de 18 años. Ambos eran muy tremendos, les encantaba tomar y meterse con cuanta mujer se les atravesara en el camino. Ellos eran mucho de quedarse los fines de semana tomando con amigos del jornal, pero a pesar de ello eran responsables y trabajadores además de ver por sus padres. Ocurrió en cierta ocasión que ese par de rufianes se quedaron hasta tarde tomando con los demás jornaleros. Era una temporada alta de pizca de cacao y muchos trabajadores se quedaban en los galerones del campo. Ahí se armaban tremendas borracheras al finalizar la jornada semanal. Y al no haber otra entretención era común que se alcoholizaran. Era casi medianoche cuando los jóvenes decidieron marcharse a su casa a pesar de los reclamos y burlas de los demás. Se despidieron y se fueron caminando por un camino de terracería que los llevaría al pueblo donde vivían. Poco a poco se fueron internando en ese camino rodeados de oscuridad y los ruidos del monte. Iban apenas iluminados con una lámpara de petróleo que Carlos llevaba. Para hacer más ameno el camino iban cantando y hablando entre ellos de cosas de jóvenes. El estado de ebriedad que tenían los hacía caminar de forma errática, y en muchas de esas ocasiones se caían al no ver las rocas en el camino. Esto provocaba tremendas risotadas y se burlaban entre ellos. Esa madrugada era muy extraña ya que la oscuridad era total. No había luna y el cielo, que comúnmente estaba estrellado, estaba nublado. La lámpara que llevaba Carlos iluminaba un par de metros delante y al estar rodeados de monte era fácil perderse, sobre todo porque abundaban muchas veredas en ese camino. Ellos, a pesar de su borrachera, comenzaron a notar algo extraño, y es que además de los ruidos del monte se podía escuchar uno más. Era una respiración parecida a un bufido de animal que de tanto en tanto se podía escuchar muy cerca, y ellos en su imaginación lo atribuían a una vaca o torete. Luego de mucho andar y escuchar esos ruidos extraños, Daniel puso más atención en el camino, y de pronto escucharon los belfos de un caballo que surgió intempestivamente de la oscuridad. La tenue lucecilla bamboleante de la lámpara iluminó haciendo brillar el pelambre negro de un caballo, el cual era bastante grande y estaba en medio del camino. La percha de ese animal era notable y el ejemplar animal comenzó a relinchar rompiendo el silencio del monte, el cual misteriosamente había dejado de percibirse. Los ojos de tan formidable animal eran más negros que la noche, y de tan negros que eran extrañamente no reflejaban la luz de la lámpara. Lenta y con cautela se fueron acercando al animal aluzando un poco más, y su sorpresa fue mayúscula al ver un jinete que venía montado en el caballo. Era un hombre grande y perfectamente vestido de negro con ropa de la región.
Sus rasgos no eran los de una persona común. Estaba pulcro y con un bigote perfectamente recortado que resaltaba sobre su rostro. A lo elegante de su ropa le completaba un sombrero de toquilla de un ala que también era de color negro, y que de inmediato cautivó a Carlos por el color extraordinario y la brillantez del listón de seda que lo rodeaba. Al ver a los jóvenes, el hombre les sonrió y dejó ver su dentadura reluciente. Estaba completamente con dientes de oro que brillaron cuando el hombre les habló con una voz aterciopelada y agradable. Los saludó y comenzó a preguntarles cosas sobre la región y los campos de cacao. Los jóvenes amablemente y sin dejar de ver y codiciar todo aquello que deslumbraba sus deseos de poder brillar como aquel hombre, simplemente le siguieron la plática. El jinete, al ver sus ojos y la expresión de deseo de ellos, le sonrió con una perfecta sonrisa de oro. Les dijo que no debían preocuparse, que aquello que deseaban, como el sombrero, el caballo y el lujo visible de sus ropas, costaba dinero, y él estaba dispuesto a dárselos para que se compraran lo que quisieran. Sin demora, el jinete volteó, sacó de sus alforjas una bolsita de fina piel curtida y amarrada con un brillante hilo de seda. Lo aventó a las manos de Carlos, él sin atender a las advertencias de su hermano de no tomarlo. Pero rápidamente comenzó a abrir con desesperación y al ver el contenido sus ojos se abrieron y lanzó un grito de asombro. Daniel se asomó a la bolsa y de igual manera no podía creer lo que sus ojos veían. El interior del saquito estaba repleto de pepitas de reluciente oro. Eran de muchos tamaños y bastante pesadas. Ellos, sin poder creer lo que veían y la riqueza enorme que tenían al alcance de su mano, comenzaron a temblar, casi tirando la bolsa. Daniel, viendo con detenimiento a su hermano, lo sacudió un poco para quitarlo del letargo en el que estaba al admirar la bolsa, y moviendo la cabeza negativamente hizo entender a Carlos. Él cerró la bolsa dándosela a su hermano, que detenidamente se la arrojó de vuelta al jinete. Jinete, lo que ofrece resulta muy tentador y difícil de no aceptar, pero si de algo estamos seguros es que nada en esta vida es casualidad, y mucho menos es gratuito. Gracias, pero no aceptamos tu oferta. Al decir esto, Carlos aún tenía ese sentimiento de duda y ambición al ver el sombrero del jinete, el cual se acercó más al joven y habló con una voz más autoritaria, dejando así ver nuevamente la brillantez de sus dientes. Miren, cabrones, este oro es absolutamente para ustedes, solo deben aceptar. Tomen lo que les conviene bastante. Un horrible escalofrío se apoderó de sus sentidos y comenzaron a temblar ciertamente, pero una vez más rechazaron la oferta y comenzaron a caminar lentamente hacia atrás. El hombre montado en el caballo los miró con odio profundo, y el rostro amable que había hablado antes ahora era uno encolarizado. Jalando fuertemente del britón hizo que el animal relinchara mientras separaban sus cuartos traseros con mucha furia. Los ojos del animal comenzaron a brillar en la oscuridad. Ahora era un par de fuegos intensos que iluminaron los rostros aterrados de los jóvenes. El tiempo se detuvo para ellos y Daniel fue el primero en reaccionar, comenzando a correr mientras calaba a Carlos. Tenían que huir de aquella aparición y entonces sucedió lo impensable. Carlos cayó de pronto y comenzó a ser arrastrado por el camino. El espantado rostro de Daniel vio con angustia que el jinete había lanzado una soga. Había logrado lazar a su hermano, comenzando a correr jalándolo hacia la oscuridad del camino. Los gritos de pavor del joven rompieron el silencio mientras que su hermano corría frenéticamente tras él. Intentaba alcanzarlo y sabía que si lo perdía de vista jamás volvería a ver a su pobre hermano. En un intento desesperado se arrojó para lograr alcanzar las manos del joven y para su suerte lo logró. Sin soltarlo, ambos fueron arrastrados por el camino polvoriento y rocoso, mientras iban gritando y suplicando que los dejaran libres. Las piedras del camino le provocaron lesiones y golpes que fueron minando sus fuerzas. A punto del desmayo, Daniel rogó a Dios por una oportunidad y en ese momento recordó las frases de los hombres mayores del pueblo, que comúnmente decían cuando se encontraban con seres sobrenaturales. Cerrando sus ojos y con toda la fe que podía tener, gritó: Jesús, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y fin nuestro. Al término de estas frases, de inmediato aquello que los arrastraba se desvaneció en la oscuridad, haciendo un relinchido de caballo que se hizo eco en el lugar, dejando al par de jóvenes todos maltrechos y asustados. Aún sin poder comprender qué había ocurrido, se levantaron y comenzaron a correr en medio de la noche hacia su casa. Sería ya entrada la madrugada que su padre los esperaba con cierta angustia y con algo de coraje, ya que era bastante tarde para que sus hijos anduvieran en el monte de noche en estado de ebriedad. De pronto surgieron dos jóvenes totalmente en shock y arrastrando los pies por el camino. El compadre se angustió de verlos todos golpeados y pálidos. Tan solo se metieron a la casa y comenzaron a beber agua con mucha desesperación. Mientras el padre les estaba preguntando qué era lo que había ocurrido,
Luego de sentarse en la mesa y contarle su deseo a su padre, este no les creyó. Pensaba que eran delirios de borrachos y los comenzó a insultar y golpear diciendo que era mejor que se fueran a dormir. Después de aquel suceso, los jóvenes no volvieron a regresar tan tarde del jornal y mucho menos a tomar. Estaban asustados y siempre buscaban no volver solos por aquel camino. Sin embargo, su padre padeció de igual manera este extraño suceso tiempo después. Fue en una temporada de cosecha de arroz que se dirigió a los campos a esperar un caporal para cerrar un trato. Ya entrada la noche, por fin se regresó por aquel camino de terracería a su casa. Como era muy tarde, se internó en una vereda que atravesaba un cerrito por el cual cortaría camino para llegar más rápido. Pero para su mala fortuna, la maleza estaba crecida que terminó perdiéndose. Quedó en medio de la nada, iluminado tan solo con la tenue luz de una linterna de petróleo. De pronto sintió un viento helado que movió la maleza a su alrededor y cuando sintió el aliento quemante de los belfos de un caballo, volteó con temor solo para ver que frente tenía un enorme caballo negro y un jinete vestido elegantemente del mismo color. Entonces recordó lo que le había dicho a sus hijos y comenzó a temblar de miedo al ver que el jinete, el cual sin decirle nada, tomó las alforjas que cargaba y las arrojó al suelo por un lado del compadre. Las alforjas estaban repletas de grandes pepitas de oro y mientras el compadre veía al jinete le dijo: «Llévate esta riqueza y te daré aún más si me entregas a tus hijos». Al escuchar esto, el compadre se asustó más y declinó la oferta, comenzando a correr con todas sus fuerzas por entre la maleza. En cuanto sintió el tirón en sus pies, supo que tendría la misma suerte que sus hijos y así fue. El jinete emprendió una carrera internándose más en la arbolada con rumbo al cerro, y al mismo tiempo jalaba al compadre, el cual gritaba de miedo y suplicaba que lo dejara libre. Maltrecho y a punto de desmayarse por los golpes, recordó las frases que sus hijos le habían dicho, así que las pronunció con sus últimas fuerzas: «Jesús, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y fin». Al decir esto dejó de ser arrastrado y quedó tendido en medio del campo. Como pudo, llegó a su casa y al ser recibido por sus hijos y la comadre no podía dar crédito a lo que había pasado con su padre, el cual cayó desmayado y doliéndose en medio de la entrada. Debido a la impresión y varios huesos rotos, al compadre le cayó azúcar y definitivamente no se recuperó del susto. Recuerdo que varias veces lo fui a cuidar y al contarme la historia yo no lo podía creer. Pero la comadre me mostró las heridas del compadre y la ropa que llevaba puestas esa noche. Estaba hecha jirones, desgarrada y quemada y apestaba a azufre llena de sangre. Luego de curar sus heridas, el compadre no lo logró. Tenía sus órganos internos dañados por los golpes, además de varios coágulos que terminaron con su vida, muriendo finalmente en medio de mucho dolor y sufrimiento. El funeral del señor fue muy especial y lo es un sacerdote ya muy anciano, que se reunió con varios ancianos del pueblo para liberar su alma. En sus últimas palabras, el compadre me contó cuando se encontró con el jinete que no aceptó el oro, pero en cambio él se había ofrecido a cambio de sus hijos. Pero al ver que iba directamente a la oscuridad de donde había surgido el jinete, se arrepintió y dijo aquellas frases, pero intuía que parte de ese trato lo había consumido. Por eso las misas y el funeral especial. Los jóvenes tuvieron que irse del pueblo a la ciudad para escapar de algún acecho o maldición, la cual afortunadamente nunca llegó. Pero todo esto sí me dejó muy afectada por el triste destino del compadre, el cual tuvo que enfrentarse a aquel jinete que sin duda alguna era el diablo. El jinete. Historia basada en sucesos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.